tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy les voy a exponer una temática asociada al Machine Learning. Concretamente vamos a estar hablando de los tipos de aprendizaje. Vamos a ver los aprendizajes supervisados y no supervisados como las dos grandes divisiones dentro de los tipos de aprendizaje asociado al Machine Learning. También vamos a ver algunos algoritmos de clasificación de información que funcionan bajo los parámetros supervisados y no supervisados. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que es el algoritmo los modelos de aprendizaje supervisado. Este modelo no quiere decir que funcione como muchos piensan o que necesite la supervisión humana para realizar las tareas que se le encomiendan al agente, en este caso el agente de inteligencia artificial, el software que está corriendo ese programa, sino más bien es que el programador actúa como una guía del algoritmo, es decir, que el algoritmo tiene una función predefinida y de antemano se conocen ciertos parámetros de salida de esa función, es decir, hay una variable independiente, pero también hay una función donde actúa esa variable y se pueden, digamos, asociar cierta información a esa variable independiente que nos va a servir de plano para clasificarla. Bajo estos algoritmos tenemos, por ejemplo, las técnicas de regresión lineal, el logístico y las máquinas vectores de soporte. Entonces, es importante que aquí los datos tienen que estar etiquetados y el modelo debe recibir un entrenamiento. Es decir, yo le voy a entregar unos parámetros para que él pueda proceder a esa clasificación y además unas etiquetas de esos datos. Ahorita con un ejemplo lo vamos a comprender un poco mejor. Bien, este aprendizaje supervisado también es uno de los más utilizados en la actualidad. Pero, sin embargo, el aprendizaje no supervisado es el que más se asocia a la inteligencia artificial pura, porque es el que da la impresión de que la máquina está aprendiendo y es la que está haciendo verdaderamente el análisis. Entonces, en el aprendizaje no supervisado no existen datos de entrenamiento, sino solo reglas lógicas que van orientando al programa o al agente para que haga la clasificación. Dentro de esos algoritmos de clasificación, pues están los llamados clustering, los k-means y las reglas de asociación. En este caso, los datos, como no están etiquetados, se siguen unas reglas lógicas que van a llegar a agrupar esos datos, pero sin conocer con anterioridad los parámetros de agrupación. Vamos a ver esto en un ejemplo para entenderlo mejor. Bien, entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos que está dado por una cantidad de figuras que tienen una forma y un color. La tarea que se debe hacer es la clasificación y estos algoritmos generalmente funcionan para clasificar información. Entonces, en el aprendizaje supervisado tendríamos que la entrada de ese conjunto de datos le vamos a dar unas etiquetas, que es decir, como las propiedades que tienen esas figuras. Vamos a poderle decir que un cuadrado tiene los 4 lados iguales, que un triángulo tiene solamente 3 lados y que pueden ser iguales o no, dependiendo del tipo de triángulo. Y le vamos a decir además que el color responde a un código hexadecimal, por decir algo, para el rojo, uno para el azul o un rango de esos códigos. Y con ello pues vamos dándole esos parámetros para que la gente pueda hacer esos conjuntos, esos agrupamientos y entregarnos los resultados con unos datos, como los vemos acá, agrupados, y nos va a clasificar ese tipo de información. Bien, en el caso nos va a entregar además con etiquetas. En el caso del aprendizaje no supervisado, realiza la misma tarea, pero nosotros no le vamos a entregar las etiquetas, sino que él mismo, bajo unas reglas, va a definir unas formas de agrupar esas figuras de acuerdo a las características que él mismo va descubriendo y nos va a entregar esos datos agrupados, pero
sin las etiquetas. Esto es bien importante porque en algunas exploraciones de datos, nosotros no tenemos o nosotros no somos capaces de determinar un criterio para agruparlos. Pero un agente, incluso sin entrenamiento, nos va a poder hacer esa clasificación y luego hacer esa clasificación que puede estar dada generalmente visual. Podemos entrar a definir las etiquetas y luego aplicar esa misma información a un modelo supervisado para perfeccionarlo por medio de entrenamientos. Bien, ahora vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de, de modelos o de algoritmos. Primero vamos a ver los supervisados y luego los no supervisados. Uno de los más conocidos es el teorema de Naivy-Bayes, que está derivado del teorema de Bayes, que es un teorema aplicado a la estadística de la probabilidad. Este teorema lo que hace es calcular las probabilidades previas para la etiqueta de datos, luego determinar la probabilidad de cada atributo de la clase y pone esos valores en el teorema de Bayes para calcular la probabilidad posterior. Una vez va recorriendo los datos, va asociando a una clasificación más cercana de acuerdo a la probabilidad y así de esta manera pues va separando los datos de acuerdo a sus propiedades y los va clasificando. Es necesario como entonces un entrenamiento también para poderlo ejecutar y tenga los parámetros de entrada. Bien. Otro algoritmo también muy conocido es el algoritmo de clasificación KNN o KNN, que es K-Nearest Neighbors o de los vecinos más cercanos, que es un método que busca las observaciones más cercanas que se están tratando de predecir y clasifica el punto de interés basado en la mayoría de datos que lo rodean. ¿Cómo funciona esto? Se define un valor, digamos que teniendo un conjunto de datos de entrenamiento, si se busca clasificar un dato nuevo de acuerdo a ese conjunto de datos o dentro del conjunto de datos que ya se tiene, pero como un dato nuevo, pues simplemente de acuerdo a la ubicación que tenga este nuevo dato que buscamos clasificar, y de acuerdo a un parámetro o parámetro K que nosotros podemos definir, digamos, de entre cuántos vecinos cercanos vamos a probar, por decirlo así, ese elemento nuevo que tenemos para asignarle una clasificación de acuerdo a los que estén más cercanos. En este caso, por ejemplo, podemos ver en este ejemplo que tenemos unas estrellas y unos triángulos y si definimos K como 1, el algoritmo va a mirar dentro de los vecinos un conjunto de 1 más cercano y de acuerdo a ello pues va a clasificar el elemento. En este caso el más cercano es una estrella y por lo tanto va a clasificarlo como una estrella. Si definiéramos un valor de K más alto de 4 o 5, pues él miraría y estimaría la mayoría de figuras y haría la asociación a ese elemento del conjunto que pertenezca, porque ya como tenemos etiquetas pues lo conocemos. Bien, otro algoritmo similar es el C4.5, que es similar sino que toma un árbol de decisión. En ese caso los datos se segmentan en conjuntos que pueden ser iguales o de acuerdo a la ubicación dentro del plano y la dispersión que tengan entre ellos. Y se fija una regla para ir clasificando el elemento. Ese árbol de decisión se va formando de acuerdo a las características que nosotros, vamos a definir y se va tomando unas acciones de clasificación de acuerdo a si pertenece o no al conjunto y con ello pues se va formando un árbol. Cuando tenemos un nuevo dato para clasificar, pues simplemente se sigue el árbol de decisión. En este caso, si tenemos acá un elemento que está por debajo de 30, entonces dice que si x1, que es el elemento que estamos pasando, es menor que 30, entonces dice que sí, nos vamos por este lado del árbol. Luego miramos que si también es menor de 65, entonces podemos mirar que
menor de 65 no es, entonces ya nos iríamos por el no y acá terminaríamos esta rama. Y de esa manera pues se puede ir clasificando la información. Ahora, dentro de los algoritmos de agrupamiento de datos no etiquetados, es decir, de aprendizaje no supervisado, tenemos el K-means, que K se refiere a cluster, ¿cierto? Entonces ese cluster lo que hace es definirse dentro del número de divisiones o el número de grupos que vamos a dividir los datos que tenemos. Luego seleccionamos al azar pues el mismo número de K puntos y medimos la distancia entre cada uno de ellos, que se van a estar dispersos, pero vamos a asociar los puntos cercanos a ellos y vamos a ir repitiendo para ir, digamos, ampliando, estilo este juego de agar que se va comiendo las otras bolitas hasta que ya tengamos los conjuntos que nosotros los conjuntos de cada elementos que hemos definido dentro de la clasificación, y nos los van a entregar de esa forma, no van a tener etiquetas. Bien, otro ejemplo de aprendizaje no supervisado es el modelo Single Link Clustering, que también de igual manera hace un agrupamiento de datos no etiquetados, ¿cierto? Que posteriormente nosotros podemos etiquetarlos, pero digamos que el algoritmo no tiene como entrada ni tiene un entrenamiento para determinar las características por las cuales los va a asociar, sino que lo hace a través de grupos o agrupamientos con las características que se van determinando de acuerdo a la lógica. En este caso se van formando grupos y dentro de ellos se va también midiendo la distancia entre cada uno de ellos y el grupo siguiente y generando un esquema que se llama un dendrograma, donde están los elementos y las distancias y a cuál grupo se va a asociar hasta que envuelve todo y se forma un solo grupo, pero se puede establecer una especie de media, ¿sí? Esa media es la que nos va a permitir una clasificación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.